Después de decir eso, Hastia grita de miedo. Al mismo tiempo, Saiyan estaba sobre el ave y logra que se choque contra los demás monstruos que tenía delante. Cuando todo se calma un poco, saca su daga de la cabeza del pájaro y comenta que murió demasiado fácil. Se gira hacia la niña y le pregunta si está bien, pero ella no responde, porque parece haberse desmayado, y el joven afirma que realmente no ayuda en nada. Luego se pregunta qué son esas cosas. Admite que no parecen simples mutantes, y que, si fueran demonios, al menos sentiría su poder. Decide probar un poco de su sangre, y concluye que el sabor es común, y que no parecen tener poder mágico. En ese momento, Hastia pregunta qué está probando. Al darse cuenta de que era el monstruo, afirma que él es un bárbaro. Al oír eso, Saiyan piensa que es una mocosa malcriada, y le pregunta si no debería saber qué son esas cosas. Le pide que intente adivinarlo con su supuesta capacidad de predicción. Entonces la niña levanta una carta y comenta que las heces monstruos no son importantes ahora. Eso deja confundido a Saiyan, que le pregunta a qué se refiere. La pequeña explica que la carta indica que deben considerar el camino. Pone como ejemplo la estructura inusual del campamento enemigo, que apunta hacia una formación extraña. Xian observa y reflexiona que no parece un camino, pero puede sentir un circuito mágico. Toca la estructura con su poder y se revela un sendero. El joven informa que era un pasaje oculto. Hastia sonríe y afirma que tenía razón otra vez. Xian piensa que la lectora de cartas de antes era sospechosa. En ese momento, la mujer que enseñó a Hastia se da la vuelta y se pregunta si él ya se ha dado cuenta. Empieza a transformarse, revelándose como Aeru. Luego, al tomar una carta, comenta que él es el ganador que requiere mucho trabajo. Por otro lado, con las chicas, Lunav pregunta si están yendo por el camino correcto. Dice que parece similar al anterior. Rick explica que ese lugar es un laberinto y que, si no hay problemas, significa que van por la ruta correcta. Aún así, la chica lo cuestiona, y el hombre piensa que ella ya está dudando. Recuerda cuando su maestro le dijo que evitara pelear, decide de dar vueltas por el mismo camino, y que necesita retrasarlas un poco más. Entonces declara que ya casi llegan, y revela la entrada del sitio arqueológico, que está repleta de monstruos sin vida. Arin pregunta si alguien ya ha entrado, y Rick responde que no lo sabe, pero que pocos conocen ese camino. La caballera de la princesa pregunta si fueron los soldados del imperio, y su ama responde que no lo cree, porque ha oído que no han entrado al sitio. En ese momento, Lunav comenta que fue Saiyan. Eso llama la atención de la princesa, que pregunta cómo lo sabe, pero la maga cambia de tema y pide que se apuren, ya que parece que están cerca. Rick afirma que así es, pero luego piensa que pueden identificar la presencia de su maestro Saiyan de inmediato, y se pregunta quiénes son ellas. Entonces Serika pregunta hacia dónde lleva ese camino, y el guía responde que no es un camino, sino la puerta principal. Eso deja a la profesora confundida. El hombre confirma que es el camino del agua, que da a la entrada de la cueva, y que si hubieran ido por ahí, se habrían encontrado con los soldados del imperio. Al oírlo, la mujer dice que irá primero, y pide que ellas sigan otro camino. La princesa pregunta si hay algún problema. Serika responde que no es nada, y refuerza que deben seguir sin ella. Arin queda confundida, y pregunta qué hará. La maga responde que quizás ella tenga un asunto adicional, y pide que deben continuar. En ese momento, Rick comenta que tiene una mala noticia. Su camino está bloqueado. Sin embargo, Arin usa explosión estelar y destruye la obstrucción mientras avanzan. Dice que podría haberla movido, pero la princesa responde que solo deben seguir. Esa acción deja al hombre sorprendido y se pregunta si la opinión de ella es más importante que la suya. Añade para sí mismo que la quinta princesa imperial tiene habilidades sorprendentes y es muy diferente a lo que se dice. Tras caminar un poco más, encuentran más cadáveres de monstruos. La princesa pregunta de dónde salieron, y la maga responde que quizá haya respuestas en ese lugar. Antes de continuar, Rick las llama y afirma que ese es el camino. La maga se acerca y comenta que siente algo extraño, lo que deja al hombre confundido. Ella explica que el rastro de Saiyan se detiene allí, y que es como si hubiera un camino detrás de esa pared. El hombre no entiende, se pregunta quién es ella y repite que eso no es un camino. Pero antes de que pueda notarlo, Monstruo lo ataca. Sin embargo,
Resimus usa la habilidad Corte Rápido, Valkyria, y destruye por completo al enemigo. Luego pregunta si está bien, y Rick piensa que ella resolvió todo en un instante. Arin empieza a activar su poder y afirma que aún no pueden relajarse, porque delante de ellas hay un grupo de monstruos. Afuera, un grupo de caballeros se estaba preparando. En ese momento, Borins comenta que todos han tenido mucho trabajo. Uno de los caballeros, al verlo, pregunta quiénes son esos mercenarios. El responsable responde que son personas a las que están agradecidos, porque quieren ayudarlos. Luego pregunta si ocurrió algo inusual mientras no estaba. El soldado responde que el equipo de avanzada entró primero en las ruinas. Eso hace que Boris tome al soldado y le recrimine que debían esperar hasta que llegaran. Afirma que esas criaturas son apestosas y pregunta quién lideró el avance. El hombre responde que fue el caballero Nils y que llevó aproximadamente 10 soldados. Boris decide que deben entrar de inmediato y piensa que siente una extraña familiaridad en ese lugar. Justo entonces, un caballero está siendo atacado y grita pidiendo ayuda, mientras Serika se acerca hasta él, mirándolo rogar por su vida. En cierto momento, Hastia le pide a Cyan que espere un poco, y su compañero le pregunta la razón. La niña responde que sus piernas están temblando. El chico le cuestiona entonces por qué lo sigue en esas condiciones, pero Hastia no contesta. Se sienta y comenta si no le parece que han estado girando por el mismo sitio desde hace rato. Agrega que no sabe cuántas veces ha visto esa misma estatua, a lo que su compañero admite que tiene razón, y se pregunta si no habrá algún tipo de mecanismo cerca. La elfa plantea si se refiere a algo que los hace regresar al mismo punto a propósito. Entonces el joven responde que parece que el dueño de esas ruinas tenía ciertos asuntos con ellos. Por otro lado, las chicas terminan de derrotar a los monstruos, y cada una asegura que ya acabó con las criaturas de su sector. Lunav, en ese instante, pregunta si no les falta alguien. Arin pone eso en duda, y la maga explica que no está el hombre que las guiaba. Añade que supone que aprovechó la distracción del combate para escapar. Además, considera que no ayudaba demasiado, y que estarán mejor sin él. Pero la princesa consulta si realmente estarán bien, ya que no conocen la ruta. Lunav les pide que no se inquieten, y afirma que él puede orientarlas. En ese momento aparece Rem, y dice que no sabe si es el sendero correcto, pero percibe una energía familiar, y puede llevarlas hasta allí. Su presencia asusta a las chicas, y Arin pregunta qué es eso. El pequeño ser comenta que hace tiempo no la veía, y saluda a la princesa. Ella, al oírlo, pregunta cómo la conoce, y Rem contesta que ya se han encontrado antes. Añade que quizá no lo recuerda porque estaba inconsciente, pero él la salvó, y le pregunta si no lo tiene presente. Sin embargo, Lunav presenta a la pequeña criatura, diciendo que se llama Lemiharam, lo que deja a las chicas encantadas por lo adorable que es. En ese momento, Rem pregunta si lo están oyendo, y, al notar que no, salta al suelo, y comenta que no hay tiempo para hablar. Usa la habilidad llamada del vacío, se transforma, y lanza el ataque contra una pared. La caballera, al verlo, cuestiona por qué atacó de repente, y la maga responde que lo desconoce, añadiendo que quizá abrió un atajo. Rem les pide que avancen por ese agujero, y que él se encargará de algunas molestias. De regreso con Cyan, Hastia siente la vibración del impacto, y le pregunta a su compañero si se trata de un terremoto, aferrándose a él. El joven responde que no, y que parece que ella y su grupo han entrado al templo, el mismo tiempo que aleja a la pequeña. En esa acción, ella nota una inscripción bajo la estatua y le avisa a Cyan. Él, al observarla, comenta que parece un idioma antiguo y que debe de ser una lengua desaparecida, ya que no puede leerse, pero la elfa le comunica lo que dice el texto, afirmando que indica adorar a la diosa, que ella es la oscuridad de todo y la señora de la muerte, su nombre, Caligorna. Enseguida pregunta si esa estatua representa a la diosa de la muerte. Al terminar de hablar, la escultura reacciona y libera cierta energía. Hastia pregunta qué sucede, y Cyan responde que esos símbolos eran la llave para abrir la puerta. Afirma que desde el lugar donde están, se trata de un espacio completamente distinto.
La elfa plantea si se encuentran en otra dimensión, luego señala que más bien parece una tumba, algo que Cyan dice que encaja con el sitio donde mora la diosa de la muerte. La pequeña elfa comenta que tiene escalofríos, y el joven asegura que él se siente más cómodo en la oscuridad. Entonces alguien se aproxima. Dice que se preguntaba quién se habría atrevido a entrar allí, y cuestiona si no son los chicos del dios idiota y de Aquanis. Cyan, al verla, afirma que ha aparecido la señora del templo, y Hastia añade que parece que ella quien dijo esas palabras, aunque a simple vista, parece una niña. En ese momento, la deidad se presenta como la diosa de la muerte. Caligorna pregunta cómo debería llamarlos, así que Cyan se presenta, y declara que es el heredero del dios idiota. La mujer comenta que está encantada de conocerlo, y le pregunta qué lo trae a ese sitio. Cyan reflexiona que Aeru parece ser famoso entre los dioses. Luego asegura que quiere hacer una consulta, y pregunta si existe una forma de eliminar a un dios. La diosa responde que él es interesante, y lo describe como un niño fascinante. Después le da las gracias a la pequeña elfa por haberlo guiado bien hasta ella. Hastia, algo sorprendida, agradece. Caligorna comenta que, antes de contestar, hay algo que debe verificar, y le pide que permanezca quieto. Se recuesta sobre el joven, que pregunta qué está haciendo. La diosa indica que ya entiende, y afirma que él es una pobre criatura, y le pregunta si también fue negado por Lumendel, y si por eso desea eliminar a un dios. Pero ahora es la era de la luz. La oscuridad se ha retraído, y acabar con el dios de la luz implicaría destruir toda una era. Cyan pregunta si ese es el caso, y si no puede ser eliminado. Caligorna responde que sí y no a la vez. Explica que los dioses no desaparecen necesariamente al morir, ya que con su poder del olvido puede borrar a un dios de la memoria de todos, y si nadie pronuncia su nombre, pierde fuerza. Como ella actualmente. Cyan consulta si para obtener un poder es necesario adorar a un dios, revelando que recibió el poder del dios Aeru. Al oírlo, ella comenta que solo tiene que aceptarla. Se acerca aún más y le pregunta si quiere convertirse en su seguidor. En otra parte de la cueva, Boris pregunta si está herido, y el caballero le consulta si él es el presidente de la academia. El hombre cuestiona si fue por su cuenta con el equipo de avanzada. El caballero pide que evacúen rápido, ya que hay un demonio donde se encuentran. Sin embargo, Boris ordena a los mercenarios que observen bien, chasquea los dedos y les indica que vean qué ocurre si no le obedecen. Al hacerlo, el caballero comienza a hincharse hasta explotar. Uno de los mercenarios pregunta si no estaban del mismo bando, y por qué hizo eso. El sujeto responde que de todos modos iba a morir, y que solo fue una carnada para distraer un instante a su enemigo. Justo entonces, un monstruo cae sobre él listo para atacarlo, pero Boris usa lanza sagrada. Destroza a la criatura. Uno de los mercenarios pregunta qué es esa oscuridad, y el mago responde que todavía no ha terminado, y les pide que tengan cuidado, ya que un demonio los acecha.